Buenos días, mi nombre es Jessica Navia, soy estudiante de Contaduría Pública en la UNAD y en esta oportunidad voy a dar respuesta al caso 4 de macronomía, ya que fui elegida para representar a mi grupo en este trabajo. Mi grupo está conformado por John Steven Córdoba, Javier Alejandro Narváez, Julia Alejandra Guancha, Mayra Alejandra Rivera y mi persona, pertenecientes al grupo 28 de macroeconomía. Política pública y COVID-19. Durante esta época de crisis, el COVID-19 ha afectado y ha puesto en decadencia la economía de muchos países. Todos los gobiernos han optado a salvaguardas diferentes para sobrellevar estas épocas de pandemia. Ha sido un esfuerzo complicado, pero que se ha establecido bajo criterios estudiados. El gobierno colombiano ha tenido que optar por diferentes medidas y políticas públicas que incentiven el desarrollo de la economía o a menos que la mantengan. Estas ideas de mantenerse atentos ante cualquier situación de riesgo. En esta presentación haremos énfasis en ciertas cuestiones que abordan la reacción del gobierno colombiano ante estas épocas de crisis y el porqué de las medidas tomadas para el sostenimiento de la economía. Primera pregunta, ¿por qué razón la caída de los precios del petróleo y el carbón afectan el déficit fiscal? La caída de los precios del petróleo y del carbón benefician a los países importadores por la reducción del costo en sus economías domésticas, pero causa serios desequilibrios fiscales en los países productores, dado a que un importante porcentaje de los ingresos que Colombia dependen directamente del valor de sus exportaciones del crudo. Toda esta situación genera que al país ingresen menos divisas, impactando directamente al peso colombiano y causando los niveles de devaluación que hoy vivimos. Acorde a la lectura, el Banco de la República ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimiento entre 1 y 3 años por 10 billones de pesos. ¿Cuál es el fin de esta medida? Según la lectura, se establecieron medidas para que la economía del país no se diera en decadencia tan impactante, así que teniendo en cuenta el común, se podría establecer que esta medida en específico tiene como fin reducir la inflación y establecer una posición económica fuerte, reduciendo el golpe económico al cual se vería sometido el país, ya que sin la adopción de las deudas públicas y privadas, el Banco de la República no hubiera podido hacer nada frente a la emergencia sanitaria que hoy vivimos. Pregunta número 3. ¿Por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de este organismo? En Colombia se hace esto para que la economía no se vea afectada con la emergencia sanitaria, pero a largo plazo el banco necesita recaudar este dinero, entonces se producirá un alza de inflación para recoger el dinero que se prestó al gobierno para superar la emergencia sanitaria. En cuarta pregunta, ¿en qué consiste la regla fiscal? La regla fiscal está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. La sostenibilidad fiscal se consigue cuando la deuda pública vista en relación con el PIB se conserva constante en un nivel estimado adecuado o cuando disminuye progresivamente de un nivel estimado inadecuado. Dicho en otras palabras, el concepto de sostenibilidad fiscal hace referencia a la conducción de las finanzas públicas en las que el gasto público no crezca por encima de los ingresos de forma que se circunscriba el déficit fiscal para que la deuda pública no progrese más allá de la capacidad del desembolso. Pregunta número 5. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y el largo plazo? En la medida en que la deuda del gobierno crece y se percibe un mayor riesgo, la tasa de interés aumenta y se genera un círculo vicioso que incrementa el déficit fiscal simplemente por el mayor costo de servir la deuda en el corto plazo. Se tendrá un aumento de nivel de ingreso, toda vez que la rigidez de salarios y precios en general harán cambiar la demanda efectiva, la utilización de los factores de la producción. Este tipo de análisis ha servido como justificación para la reducción del impuesto o aumento del gasto del gobierno, generando un déficit fiscal cuando la economía enfrenta una posible recesión a largo plazo, afecta el ingreso nacional a través de un cambio en la oferta de los factores de la producción. Esto es todo por hoy.
Muchas gracias.